Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de comenzar el vídeo, nos encomendamos a la patrona de este canal, que no es ni más ni menos que la Virgen María, como ya sabéis, todos los que seguís este canal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo. Le doy un beso también aquí a esta pintura maravillosa, que en otro vídeo os contaré su historia. Y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Lo ponemos aquí al pie de la cruz. Bueno, hoy vamos a hablar de una santa maravillosa, y que se llama Santa Hildegarda de Bingen y su relación con la creación. Me ha salido un pareado. Porque uno de los pilares de este canal, uno de los leitmotiv de este canal es la creación especial del hombre, de Adán y Eva y la creación del universo. No quiero repetirme, tengo muchos vídeos, sobre todo en la última época, sobre la creación especial. Y esta santa, en concreto, habla sobre la creación. Yo la llamo especial porque es sobrenatural, ella no la llama especial, pero es lo mismo. Vamos a dar unos datos interesantísimos, primero de esta Santa Hildegarda de Bingen. Nació en 1098 y murió en 1179. El 10 de mayo del 2012, Benedicto XVI procedió a inscribirla en el catálogo de los santos y extender su culto litúrgico a la Iglesia Universal en una canonización equivalente. Es una forma de canonizar. En este caso, el Papa Benedicto XVI eligió esta forma, que se llama canonización equivalente, inscribiéndola en el catálogo de los santos. Sigo. Fue declarada doctora de la Iglesia el mismo año que San Juan de Ávila por Benedicto XVI, el 7 de octubre del 2012. Doctora de la Iglesia y santa, o santa y doctora de la Iglesia. Santa Hildegarda de Bingen fue abadesa benedictina de Bingen, en Alemania, en aquella época Renania-Palatinado. Por sugerencia de su amigo San Bernardo de Claraval, el Papa Eugenio III investigó y aprobó sus visiones, las cuales las tuvo desde los 6 años. A los 43 años empieza a relatar estas visiones por escrito. Su primera obra es Escivias, Conoce los caminos del Señor, ilustrada por los monjes. Otras obras suyas son Libro de los méritos de la vida, Libro de las obras divinas, Libro de las propiedades naturales de las cosas creadas. Me interesa de esto que acabamos de leer. Primero, es una santa, le escribió en el catálogo de los santos Benedicto XVI, por el proceso que se llama canonización equivalente. Es doctora de la Iglesia. Sus visiones fueron aprobadas en su momento por el Papa Eugenio III, y al ser doctora de la Iglesia, no puede ser una iluminada, porque si no, no hubiera sido doctora de la Iglesia. Me interesa destacar esto. Los escritos, las visiones y después esas visiones y después escritas en algunas de sus obras están aprobadas. Por lo tanto, como se suele decir, van a misa. No son dogma de fe, pero van a misa. Sigo. Me interesa destacar esta carta apostólica Ad Perpetuam Rei Memoriam, por la que Santa Hildegarda de Bingen, monja profesa de la Orden de San Benito, es proclamada doctora
Universal de la Iglesia, o sea, doctora de la Iglesia Universal. No es cualquier cosa ser doctora. Se puede ser santo sin ser doctora, la mayoría, pero estamos hablando de una santa que es doctora de la Iglesia. Hay pocas mujeres doctoras de la Iglesia. Y en esta carta, Ad Perpetuam Rei Memoriam, se dice lo siguiente. Se destaca su aguda inteligencia y su capacidad de penetración de las realidades celestes. Su aguda inteligencia y su capacidad de penetración de las realidades celestes. La doctrina hildegardiana se considera eminente tanto por la profundidad y la corrección de sus interpretaciones como por la originalidad de sus visiones. Corrección de sus interpretaciones y sus escritos y la originalidad de sus visiones. Es particularmente iluminador el juicio dado por San Bernardo de Claraval, que la alentó, y sobre todo por el Papa Eugenio III, quien en 1147 la autorizó a escribir y hablar en público, como acabamos de ver. El corpus de sus escritos, por cantidad, calidad y variedad de intereses, no tiene comparación con ninguna otra autora del medioevo. Su investigación se desarrolla a partir de la página bíblica, a la que en sucesivas fases permanece sólidamente anclada. Estas cosas que se dicen en esta carta son fundamentales. Es una especie de justificación de por qué se le hace doctora de la Iglesia. Pero sigo leyendo. El hombre, según la cosmología hildegardiana fundada en la Biblia, encierra todos los elementos del mundo porque el universo entero se resume en él, que está formado de la materia misma de la creación, polvo. Me interesa destacar lo de fundada en la Biblia. No hay nada en las visiones y escritos de Santa Hildegarda que no esté corroborado por la Biblia. Que no esté corroborado por la Biblia, leída como yo intento leerla y transmitir en este canal, como la leyeron todos los padres de la Iglesia, no como la lee el último teólogo modernista del siglo XX o siglo XXI. Hay que tenerlo claro. Sigo. En la súplica, se refiere a la súplica que el 6 de marzo de 1979 el cardenal Joseph Horner sometió a Juan Pablo II a fin de que Hildegarda de Bingen fuera declarada doctora de la Iglesia Universal. El eminentísimo purpurado Joseph Horner ponía en evidencia la ortodoxia de la doctrina de Hildegarda, reconocida en el siglo XII por el Papa Eugenio III, su santidad constantemente advertida y celebrada por el pueblo, la autoridad de sus tratados. Este eminente cardenal, que hace una súplica, se llama así, a Juan Pablo II, destaca tres cosas. La ortodoxia de su doctrina. Ortodoxia, es decir, no se sale ni un milímetro de lo que dice la fe católica. Esa ortodoxia fue reconocida en el siglo XII, como hemos visto, por el Papa Eugenio III, cuando aprueba sus visiones. Destaca también su santidad, constantemente advertida y celebrada por el pueblo. Hay santos que llegan a santos, que ya antes de ser declarados santos, ya son santos por el pueblo. Es una forma de que el pueblo, iluminado por la fe católica, reconozca quién es santo. Y destaca otra cosa, que es la autoridad de sus tratados. La autoridad, desde la fe, de sus tratados. Sigo leyendo. Nosotros, acogiendo el deseo de muchos hermanos, esto sigue estando en la carta, os recuerdo, Ad Perpetuam Rei Memoriam, por la que fue declarada doctora.
Nosotros, acogiendo el deseo de muchos hermanos en el episcopado y de muchos fieles del mundo entero, tras haber tenido el parecer de la Congregación para las Causas de los Santos, tras haber reflexionado largamente y habiendo llegado a un pleno y seguro convencimiento, con la plenitud de la autoridad apostólica, declaramos a San Juan de Ávila, sacerdote diocesano, y Santa Hildegarda de Bingen, monja profesa de la Orden de San Benito, doctores de la Iglesia Universal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me interesa destacar en este último párrafo, la Iglesia no hace nada al tuntún, ni hace, al contrario, muchas veces se dilata años, incluso siglos, para declarar a alguien santo y doctora. No lo hace, no improvisa, la Iglesia no improvisa. Y aquí quiero destacar el pleno y seguro convencimiento de la Congregación para la Causa de los Santos. No hay ninguna duda de que es doctora. Tanto para San Juan de Ávila, porque esta carta se hace para los dos, San Juan de Ávila y Santa Hildegarda de Bingen. Bien, ¿por qué me detengo tanto en esto? Porque lo que vamos a ver y leer puede chocar a algunos o a muchos católicos, sobre todo aquellos católicos que creen en la evolución, que creen en el Big Bang, que creen en que Adán y Eva vienen del mono o de un homínido, etc. Pueden chocar. Estamos hablando de una doctora de la Iglesia. No es una iluminada. Es doctora de la Iglesia. Insisto. Eso es prácticamente, junto con la santidad o después de la santidad, lo máximo que se le puede decir de una persona, en este caso santa. Bueno, nos metemos con el libro de las obras divinas y vamos a leer algunas cosas. Recordáis que tiene varios libros. Yo destaqué cuando hablé de los libros el libro de las obras divinas en amarillo. ¿Por qué? Porque voy a empezar por él y leer algunas cosas escritas por la Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia, insisto. Visiones aprobadas por el Papa Eugenio III y canonizada de una forma especial y doctora de la Iglesia junto con San Juan de Ávila. Empiezo a leer de la obra Libro de las Obras Divinas. Todas las cosas que escribí desde el principio de mis visiones o que vine aprendiendo sucesivamente, las he visto con los ojos interiores del espíritu y las he escuchado con los oídos interiores. Mientras, absorta en los misterios celestes, velaba con la mente y con el cuerpo, no en sueños ni en éxtasis, como he dicho en mis visiones anteriores. No he puesto nada que haya aprendido con el sentido humano, sino solo lo que he percibido en los secretos celestes. Esto es importante. No he puesto nada que haya aprendido con el sentido humano, sino solo lo que he percibido en los secretos celestes con su visión interior y con su oído interior, que son visión interior del alma espiritual de la persona, en este caso de Santa Hildegarda. Sigo. Se puede considerar que Hildegarda continuó el trabajo de los profetas en la proclamación de las verdades que Dios deseó que supiera la humanidad. Escribe pues estas cosas no según tu corazón, sino como lo quiere mi testimonio. De mí, que soy vida sin principio ni fin, ya que no son cosas imaginadas por ti, ni ningún otro hombre lo ha imaginado, sino son como yo las he establecido antes del principio del mundo. Le está hablando Jesucristo a Hildegarda. En el año 1163, una voz del cielo se dirigió a mí
con estas palabras diciendo: «Oh pobre criatura, hija de tantos sufrimientos, purificada por tantas y tan graves enfermedades del cuerpo, y sin embargo repleta de los profundos misterios de Dios. Aquello que ves con tus ojos interiores y percibes en los oídos interiores del alma, confíalo a un libro inmortal al servicio de los hombres, a fin de que también ellos comprendan por tus escritos a su Creador y no rehuyan adorarlo con el honor debido. Escribe pues estas cosas no según tu corazón, sino como lo quiere mi testimonio, de mí, que soy vida sin principio ni fin, ya que no son cosas imaginadas por ti, ni ningún hombre lo ha imaginado, sino como yo las he establecido antes del principio del mundo. Porque tal y como determiné todo antes de crear el hombre, así también he previsto todo lo que le faltaba». Estoy extrayendo, a veces me repito, extractos del libro, de este libro de las obras divinas de Santa Hildegarda de Bingen. En este libro se escriben varias visiones. La primera visión de la primera parte, las ilustraciones que veis aquí de cada visión son las del Codex Latinus de 1942 en la Biblioteca Estatal de Lucca. Situación de la maravillosa visión que trata la obra siguiente, descripción detallada de cierta imagen divina que aparece en forma de hombre. Esta es la ilustración. Y descripción de su vestido y de todo lo que hay a su alrededor. Esta primera visión dice: «Y vi cómo en el centro del cielo austral surgía la imagen de Dios, con apariencia humana, bella y magnífica en su misterio». Santa Hildegarda tiene varias visiones, ellas después las plasma unos monjes. Evidentemente es muy difícil plasmar una visión interior, pero esto os lo quiero poner porque es una maravilla, es lo que está las ilustraciones originales de Santa Hildegarda de Bingen en ese libro que, como digo, es el libro de las obras divinas. Sigo. «Mis llamas dominan sobre la belleza de los campos, es decir, la tierra, la materia con la cual Dios formó al hombre». Primera cosa que me interesa destacar: la tierra. Mis llamas dominan sobre la belleza de los campos, es decir, la tierra, la materia con la que Dios formó al hombre. La tierra, no un mono, no un homínido, no sé qué, la tierra. Polvo, tierra, tal como se dice en el Génesis. Sigo. Cuando Dios dijo hágase, todas las cosas se revistieron enseguida de su forma. Esto que pongo entre paréntesis, 2, 7, son los capítulos que viene, recordemos, en la primera visión de la primera parte del libro de las obras divinas. Cuando Dios dijo hágase, todas las cosas se revistieron enseguida de su forma. Y aquí yo pongo aparte algo que voy a leer. Por un lado, Dios le dice a Santa Hildegarda que formó a Adán de la tierra, como se narra en el Génesis. Por otro, que a la orden de Dios hágase, todas las criaturas surgieron enseguida, no a lo largo de millones de años. No a lo largo de millones de años. Enseguida es enseguida. Enseguida puede ser un instante, como pensaba San Agustín, o en 6 días, enseguida. Pero desde luego, enseguida no significa miles de millones de años. Ni millones de años. Y que formó a Adán de la tierra. Esto está en el apartado 2 de la primera visión de la primera parte.
Entramos con la segunda visión de la primera parte. Esta es otra de las ilustraciones, recordemos, con las que está ilustrado por los monjes. Maravilla de ilustraciones. Igualmente, esto es en el apartado 14, perdón. Igualmente, como el Sol realiza su órbita sin que su circunferencia disminuya, así la ciencia del bien sigue su recorrido sin desear el mal. Los que seguís este canal sabéis que yo defiendo el geocentrismo, como lo defiende los padres de la Iglesia y la Biblia. Pues Santa Hildegarda, en la segunda visión de la primera parte, apartado 14, dice: igualmente, como el Sol realiza su órbita alrededor de ¿qué? De la Tierra, sin que su circunferencia disminuya, así la ciencia del bien sigue su recorrido sin desear el mal. Y en el apartado 32 dice: en efecto, los astros se mueven circularmente de occidente hacia oriente en el sentido contrario al firmamento. Doctora de la Iglesia, en el sentido contrario al firmamento. Está suponiendo que el firmamento se mueve y los astros se mueven en sentido contrario de occidente a oriente. Las estrellas, los astros. Visión evidentemente bíblica y que seguían todos los padres de la Iglesia. Sigo. Cuarta visión de la primera parte con otra ilustración maravillosa. Dios puso el firmamento de escabel de su trono, y por ello el firmamento está animado de un movimiento circular a semejanza de la potencia de Dios, que no tiene principio ni fin, como nadie puede ver donde tiene el principio o el fin una rueda que gira. En el apartado 11, más claro el agua. Pone el ejemplo la propia Santa Hildegarda, doctora de la Iglesia, basada en las visiones aprobadas por el Papa Eugenio III y después canonizada y doctora de la Iglesia, sus escritos. Y esto lo leyeron con lupa. Si hubiera algo que fuera en contra de la fe católica o de cualquier dogma, no lo hubiera aprobado. Dios puso el firmamento de escabel de su trono, y por ello el firmamento está animado de un movimiento circular, a semejanza de la potencia de Dios, que no tiene principio ni fin, como nadie puede ver donde tiene el principio y el fin una rueda que gira. En este apartado 11 de la cuarta visión de la primera parte del libro de las obras divinas, está clarísimamente, dice que el firmamento está girando. ¿Alrededor de qué? De la Tierra, que como hemos visto es el escabel de su trono, la Tierra. Seguimos. Bueno, vamos a detenernos aquí porque no quiero hacer esto muy largo y voy a hacer otra parte, al menos. Entonces, hasta aquí, ¿qué concluimos? Que estamos hablando de una santa potentísima, doctora de la Iglesia, visiones aprobadas por el Papa Eugenio III. Benedicto XVI la declara santa, Benedicto XVI la declara doctora de la Iglesia al mismo tiempo que San Juan de Ávila. Sus escritos los miran con lupa, porque cuando se declara a alguien doctora de la Iglesia dice, oye, a ver qué ha dicho esta mujer. Las visiones ya habían sido aprobadas por el Papa Juan Eugenio III, animado por otro santo enorme, San Bernardo de Claraval. Me detengo aquí. Hasta aquí, evidentemente, Santa Hildegarda de Bingen, basada en las visiones y en las palabras y en lo que veía y en lo que oía, que fueron después
transmitidas a sus libros, está claro que dice que Adán fue formado de la tierra. Fuera evolucionismo. Ya está bien de tanta tontería de mono, homínidos. Adán fue formado de la tierra, como dice la Biblia y como dicen los padres de la Iglesia. O sea que hasta aquí no es nada raro. Y que se hizo enseguida el hágase del Señor, fue enseguida, bien dividido en 6 días, en 6 enseguidas, o bien, como decía San Agustín, al mismo tiempo. Yo me apunto a los 6 días. Desde luego no millones de años, que es lo que creen, por desgracia, la mayoría de los católicos de hoy en día, yendo en contra de la palabra de Dios, de los padres de la Iglesia y de, al menos, esta doctora Santa Hildegarda de Bingen. Y también dice otra cosa muy interesante antes de terminar el vídeo, que es que el Sol realiza su órbita alrededor de la Tierra y que el firmamento se gira alrededor de la Tierra. Geocentrismo. Bueno, pues de momento, y además pone un ejemplo gráfico, como una rueda gira. Perfecto. O sea, nada de que somos un polvo, un punto más en el universo perdido. No. El centro es la Tierra y Dios ha dispuesto que todo girase alrededor de la Tierra. Teológicamente es de cajón, porque Dios va a nacer en el centro. No puede nacer en una esquina, nace en el centro. Ya hablé en esto en otros vídeos. Bien, nos paramos aquí, me detengo aquí, voy a seguir en otra parte, al menos otra, siguiendo leyendo los escritos de esta santa doctora de la Iglesia. Si os ha gustado, dadle me gusta, comentarios, etcétera, no me gusta, comentarios, difundirlo a vuestros amigos, creyentes y no creyentes, da lo mismo porque el trabajo lo hace Dios. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de hormiguita. Bueno, pues mientras tanto, que Dios os bendiga.